Amigos, nuestro primer invitado de esta mañana a las 9:29 es David Sulmón. Él es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenidos, David. Gracias. Buenos días, encantado de estar acá. Bueno, esta semana se viene hablando de la posibilidad de aprobarse este proyecto de ley de la congresista de Fuerza Popular Cecilia Chacón para la ley de creación del Distrito Electoral de Peruanos en el extranjero. Es cierto, dicho sea de paso, esta propuesta tiene la firma de 8 congresistas de su bancada ya. ¿Qué te parece la iniciativa? Bueno, no es una iniciativa nueva, ya en el Congreso, en la legislatura del Congreso pasado se discutió y se aprobó en comisión. Es un tema que viene discutiéndose hace varios años. Lo que pasa es que requiere una reforma constitucional, no solamente es una ley, sino que hay que cambiar la Constitución porque el número de congresistas está limitado por la Constitución. Ahora, no es una iniciativa, digamos, rara en el mundo, no es muy común, pero sí hay algunos países y varios países vecinos que tienen este tipo de representación especial para su población en el exterior. Entre los vecinos, por ejemplo, Colombia tiene un diputado en la Cámara Baja que representa a los colombianos que viven en el extranjero y Ecuador tiene 6, ¿no? Son 3 circunscripciones en el extranjero en el caso de Ecuador, 2 diputados por cada una. Hay 2 que representan América Latina y África, 2 que representan Estados Unidos y Canadá y 2 que representan el resto del mundo. Entonces, Colombia tiene uno nomás, tiene uno en la Cámara de diputados, pero Colombia tiene Es muy importante señalar, fíjate David, aquí yo quisiera agregar un detallito y es que incluso hay especial, ¿no? Curul, especial lugar, representación para pueblos afrodescendientes. Sí, en Colombia tienen escaños especiales para determinados grupos poblacionales. Básicamente, las poblaciones indígenas son 2 escaños en la Cámara de Senadores. Colombia tiene un parlamento bicameral. Un escaño para pueblos indígenas en la Cámara de Diputados y 2 escaños para pueblos afrodescendientes en la Cámara de Diputados también. Entonces, en el caso colombiano, la Constitución ha previsto que se representen este tipo de poblaciones en el Parlamento. Incluso población aymara, ¿no es cierto? En algunos lugares, no sé si en el Perú en algún momento podría plantearse eso también. Pero lo cierto es que aquí variaría un poco la conformación. ¿Esto qué implicaría, David, digamos, de 130 a 135 curules? El proyecto anterior, en septiembre del año pasado, si no me equivoco, se aprobó en la Comisión de Relaciones Exteriores, en el que se hablaba de la posibilidad de retirar 2 curules para dárselos más bien a nuestra representación de peruanos en el extranjero. ¿Cómo quedaría? Yo creo que lo apropiado sería incrementar el tamaño del Congreso. De 130 a 135. Sí, porque en realidad el Congreso peruano de los países vecinos, o sea, por ejemplo, si comparamos con Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia, es el más pequeño en términos de su relación con la población electoral. Por ejemplo, un congresista en el Perú representa aproximadamente a 176.000 electores. En cambio, por ejemplo, en Bolivia un congresista representa a 33.000 electores, es decir, 3 veces más, de 3 veces más, como 5 veces más. En Colombia, que es el otro congreso más pequeño de la región, un congresista, ahí es un congreso bicameral, un congresista representa a 123.000 electores, ¿no? Entonces, en términos comparados, el Congreso peruano es relativamente pequeño. No hay que olvidarse que en el 79 la Constitución nos había dado un Congreso bicameral y más grande. En esa oportunidad teníamos 240 congresistas, ¿no? Bueno, pero siempre sigue en el Perú el debate de si volvemos a la bicameralidad o no y a quienes presentan las opciones para tener el Senado. Yo creo que hay tres temas que hay que tomar en cuenta. Uno, la necesidad de representar a la población de peruanos en el exterior que tienen problemas propios. Problemas, retos. Y son casi entre 2 y 3 millones de personas. Es decir, si fuera un departamento sería el segundo departamento más grande del país. Y en las últimas elecciones estaban inscritos 800.000 electores, más que los electores que hay en San Juan del Lurigancho, por ejemplo. Entonces, de acuerdo con la relación entre congresistas y población electoral que hay actualmente, sí le correspondería por lo menos unos 5 escaños. Tú lo plantearías, según el planteamiento que nos graficas, como un hecho justo, en tal sentido, ¿no? De tener la representación de peruanos en el extranjero que velen por sus propios intereses, beneficios. Recordemos la importancia también de los peruanos que viven en el extranjero por las remesas que representan, ¿no? Sí, las remesas sí también tienen un peso político importante. Recordemos que en la última elección, el margen tan pequeño por el cual Pedro Pablo Kuczynski ganó la presidencia en la segunda vuelta fueron 40.000 electores, ¿no? Y el voto de peruanos
peruanos en el extranjero fue importante, o sea, tuvo peso, ¿no? Entonces, son compatriotas que efectivamente tienen un peso gravitante tanto en la economía como en la política nacional y tienen problemas propios, ¿no? Por ejemplo, como el tema del vínculo, de no perder el vínculo, es una comunidad que contribuye mucho al país, es una comunidad además en muchos casos de peruanos que tienen altos niveles de formación, porque en los años 80 y 90 mucha de la migración al extranjero era, lo podemos llamar mano de obra bastante calificada, ¿no? Universitarios, profesionales. Entonces ¿Diferente ahora? Ahora es diferente, ahora no hay tanta migración al extranjero de peruanos, pero sí tenemos comunidades bastante bien implantadas en países que son estratégicos para el Perú, por ejemplo Chile, ¿no? Como Chile, que es el primero, me parece, ¿no? Es una de las comunidades más importantes de peruanos extranjeros, vive en Chile. ¿Luego sería Estados Unidos? Estados Unidos, pues me parece, si no me equivoco, es o España, ¿no? O Argentina, ¿no? Entre España y Argentina. Sí. Ahora, qué importante es, por ejemplo, para los peruanos que tienen su familia afuera, ¿no es cierto?, el hecho de que gocen de legalidad, de ser ciudadanos, digamos, ¿no? Porque estamos viendo la situación, por ejemplo, de los migrantes en los Estados Unidos, en un tema electoral ahora que ya conocemos todos. No sé cuánto podría influenciar en que, por ejemplo, nuestras comunidades en el extranjero gocen de derechos, del tema de la salud y todo aquello. Bueno, es alguno de esos temas, pero otros tienen que ver, por ejemplo, con derechos patrimoniales, cómo manejar el tema de las relaciones familiares, de los hijos que tienen padres en el extranjero, o sea, padres extranjeros y padres peruanos, facilitar todo lo que son trámites consulares para registro civil, etcétera. Entonces, ahí me parece que hay una agenda que algunos candidatos en la campaña presidencial han trabajado, ¿no? Recordemos que Pedro Pablo Kuczynski pasó unos días en Estados Unidos, Verónica Mendoza también hizo una campaña en ciertas comunidades fueron representantes del Frente Amplio, que fueron, creo que Marisa Glave viajó a Estados Unidos, entonces que tengan su propia representación puede ser un acto que se acorde con el espíritu de nuestro sistema parlamentario representativo, ¿no? Una consulta, el Parlamento andino en este sentido, ¿no? Son dos cosas diferentes, lo sabemos, son dos cosas distintas, totalmente distintas, pero tiene realmente representación, goza por los, digamos, vela por los derechos de los peruanos afuera. ¿Cómo se ve esta figura? El Parlamento andino no tiene esa atribución, porque los parlamentarios andinos representan al Perú y representan los intereses peruanos en la comunidad andina, entonces tiene que ver con los mecanismos de integración. Muy corto, ¿no? Ahora, puede facilitar obviamente temas de movilidad fronteriza, migración, intercambio económico, temas de facilitar o armonizar legislación, por ejemplo, de seguridad social, de pensiones, etcétera, ¿no? En ese sentido, sí es una instancia que facilita, es una instancia más deliberativa que decisoria, no tiene capacidad de tomar decisiones. Volvamos a la propuesta de Cecilia Chacón, entonces, que plantea es la ley de creación del distrito electoral para peruanos en el extranjero. Así es. Entonces, la propuesta indicaría así, que serían 135 curules. ¿Necesitamos más congresistas, crees tú? Yo creo que creo que es un error pensar en el Congreso como un número fijo de congresistas. Más bien debería pensarse en una representación en función del tamaño de la población. Por ejemplo, en Argentina, la Constitución argentina establece que el tamaño del Congreso depende del tamaño de la población. Entonces, cada censo se ajusta el tamaño del Congreso para que un congresista represente aproximadamente 30.000, 35.000 Y hay una electores. ecuación más equiparada, ¿no? Así es. Entonces, en el caso peruano, en realidad es un Congreso pequeño, ¿no? Podríamos... o sea, si nos ponemos en el promedio regional, deberíamos tener aproximadamente unos 100.000 electores por congresista, y eso nos lleva a un tamaño del Congreso parecido al que teníamos en la Constitución del 79, ¿no? Entonces, pero lo que pasa es que esa es parte del debate, David. Claro, si uno pone precio a la democracia o la representación, creo que es una mala manera de llevar el debate. Correcto. ¿Tú consideras que entonces justo este proyecto se ajusta a la necesidad, ¿no es cierto?, probablemente de los peruanos que tengamos en el extranjero, en diversas partes del mundo? ¿Consideran? Yo creo que ¿Qué futuro le espera? Ya fue aprobado, ¿no? Bueno, me imagino que en las próximas elecciones generales habrá hay que ver cómo se distribuye, si un solo distrito se hace como por regiones, como lo hacen en Ecuador, eso es tema del debate. ¿En Europa cómo es?
En algunos Europa, países. en el caso que conozco más cercanamente, por razones familiares, es Francia. Ahí hay un grupo de parlamentarios que se elige también por regiones. Y en el caso de Europa, por ejemplo, en el caso de Francia, uno puede votar incluso por Internet, ¿no? Entonces, por sus representantes en el extranjero. ¿El voto electrónico? Hay un voto no solo electrónico, es por Internet, ¿no? Imagínate, Entonces, estamos todavía no estamos ahí ni nosotros. hablar. Pero me parece que es interesante este tipo de debates porque nos lleva a pensar en cómo podemos mejorar la representación del Congreso, no solamente para los peruanos extranjeros, sino pensar, por ejemplo, en distritos... Claro, porque igual los extranjeros van a votar, nuestros compatriotas en el extranjero votan. Claro, no son extranjeros, son peruanos que votan en en el extranjero. Son peruanos que votan en el extranjero, exacto. Y ahí en el extranjero el voto es optativo. El voto es optativo, sí. En el caso, o sea, y eso nos llevaría, por ejemplo, a pensar otro tipo de reformas que van en un sentido similar, por ejemplo, representación para pueblos indígenas, para pueblos de la Amazonía, que podrían tener sus propios representantes. O quechablantes o aymara, como te Así planteaba es, antes, ¿no? Y mediar en problemas que estamos viendo. Ahora hay un paro que están bloqueando el río Marañón por problemas de contaminación. Tenemos el tema de las bambas, ¿no? Entonces, mejorar la representación de grupos de nuestra sociedad creo que va en un sentido positivo para reforzar la democracia. Según tu planteamiento, entonces tendríamos que también tener pues, representantes propios para quechohablantes, ¿no es cierto? En algunos... Es imaginable pensar eso, ¿no? Eso también depende de la capacidad de movilización de las propias poblaciones, ¿no? Pero creo que sí podemos razonablemente ver que tienen intereses particulares que ya de alguna manera son reconocidos en nuestra legislación. No hay que olvidarse que por el caso de elecciones municipales hay una cuota para población indígena, ¿no? Entonces eso puede replicarse a nivel nacional, es decir, no es un debate ajeno a nuestra realidad. ¿Y para el Congreso existe? No, no existe cuota indígena para el Congreso. Existe cuota de género en las listas, ¿no? Que tampoco se cumple del todo, ¿no? En las listas sí se cumple, si no se pueden, si no se pueden inscribir las listas, ¿no? El problema es cómo se hace. Todavía no estamos muy bien enfrascados en ese proceso porque tenemos una gobernadora regional. Sí, es que ahí es más complicado cuando la elección es de una sola persona, ¿no? Es decir, ahí debería haber reforzar mecanismos dentro de los partidos políticos para que presenten candidatos más que reflejen mejor lo que somos como país, ¿no? Entonces, y la idea de este tipo de iniciativas me parece ir pensando en cómo mejoramos la representación y me parece que dejar de lado el tema de cuánto cuesta el Congreso, porque eso es un debate que es muy fácilmente, se puede caer muy fácilmente en la demagogia, ¿no? Entonces, si queremos pensarlo seriamente hay que olvidarnos del tema del costo. Después uno puede pensar cuál es un salario razonable. O de la burocracia. O de la burocracia. Lo que pasa es que, bueno, la democracia debe costar algo, ¿no? Entonces, me parece que no podemos ponerle precio a la capacidad de representarlo. Que ver un poco el tema de cómo se ve el asunto hacia afuera, ¿no? Cómo lo percibe la población desde el punto de vista de tener congresos que probablemente no han hecho, pues, un renombre, ¿no? O han tenido, digamos, la bandera de la honestidad, del trabajo. Pero eso no tiene que ver con el tamaño. Por ejemplo, yo estoy seguro que el Congreso de los años 80 tenía mejores niveles de aprobación que el Congreso actual y era un Congreso mucho más grande. Entonces, la aprobación del Congreso no guarda una correlación directa con su tamaño, ¿no? Entonces, yo creo que es un argumento que es muy fácilmente utilizable por propuestas demagógicas. Correcto. Y un debate serio no debería caer por ese lado. Ahora, quisiera compartir un poquito, solo para terminar, las cifras con nuestros televidentes, David. ¿Qué te parece? Bueno, el número de congresistas aumentó por última vez en el año 2009, ¿no es cierto? Para darle representación a Lima provincia. De 120 a 130. Sí. Justamente, ¿no? Y a otras circunscripciones también, ¿no? Y hay otras circunscripciones justo para Lima provincias 4 y otros distritos electorales, ¿no? Proporcionalmente a su número de electores. Eso quiero preguntarte, que es un poco técnico, ¿cómo funcionaría aquí un nuevo distrito electoral con congresistas que tengan la representación internacional de los peruanos que viven fuera? ¿Pero cómo se les elegiría? Se elegiría igual que en cualquier departamento, es decir, los partidos deberían presentar una lista que represente el distrito de peruanos en el extranjero. ¿Eso significaría una nueva elección en este instante? No, sería... No, ¿O se aplicaría, por ejemplo, a las municipales? No creo, yo creo que eso me parece lo sería pateado para la próxima elección general del 2021, ¿no?
Entonces, Hay tiempo para el debate. sí, hay tiempo para el debate. Además, como es una reforma constitucional, hay que 2 votaciones en el Congreso, mayoría calificada, etcétera, ¿no? Entonces todavía hay tiempo. Ahora, sobre el tema de la representación, por ejemplo, Lima, que tiene 36 congresistas, en realidad está subrepresentada. Por ejemplo, cada congresista de Lima representa 194.000 electores. En cambio, el congresista de Madre de Dios representa menos de 100.000 electores, ¿no? Entonces, por ejemplo, un congresista de Lima representa el doble de electores que uno de Madre de Dios. Lima, en ese sentido, si queremos equipararlo a la representación promedio nacional, debería tener como 40 congresistas, ¿no? Pero ahí estamos cortos, ¿no? Sí, incluso podría pensarse en que Lima se parta en distintos distritos electorales, porque 36 es un número muy grande de congresistas para... ¿Y cómo sería el sueldo? Disculpa la pregunta, pero ¿de dónde saldría del propio presupuesto del Parlamento? Hablamos, por ejemplo, ¿no? De las gratificaciones, no lo sé, son preguntas que la población se va a formular sin duda. Sí, pero en términos, digamos, de impacto presupuestal, o sea, que haya 5 o 4 congresistas más no va a desbalancear ningún presupuesto nacional, ¿no? Tendrían que venir a vivir acá, obvio, ¿no? O no necesariamente. Ahí me imagino que deben ser personas que tienen su residencia en el extranjero o sea, igual debe tenerse los mismos requisitos de los congresistas en el territorio nacional, es decir, que sean residentes legales de la circunscripción por la cual están postulando. Obviamente tendrán que pagarles un pasaje, pero bueno, me parece que es una propuesta bastante razonable, ¿no? Bastante razonable, muy bien. Bueno, gracias a nuestro invitado esta mañana con nosotros, David Sulmón, el sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, hablándonos de este proyecto de ley de Cecilia Chacón para la creación de un nuevo distrito electoral para peruanos en el extranjero. Usted tendrá su propia opinión. Pausa, amigos.